Estamos hoy hablando con el doctor Ángel González Medina sobre la relación entre la influenza y el infarto agudo al miocardio. Vamos a ver qué dice la gente. Buenos días. Buenos días, bendiciones a esta cabina y a todos. Gracias, amor. Dos cosas, doctor. Sí. Primero, yo quiero dar una felicitación fuerte para el creativo, un Grammy, lo que sea, que mandó a cerrar el 28, como le decíamos, a este hospital. Porque lanzar a esa persona a la calle es un crimen. Y segundo, doctor, yo me he quedado, después del COVID, parece que me dio asintomático, lo que sea, yo me sofoco mucho, si hago fuerza, si subo escalera, me sofoco. Dígame usted. No, se supone que no sufro depresión. Sí. No soy hipertensa. Ok. Sí, tiene que evaluarse. La única manera de saber si realmente hay un síndrome, vamos a decir así, que es un conjunto de síntomas, ese tipo de fatiga crónica que queda en el paciente con COVID, como con otras enfermedades infecciosas y de tipo viral, como el proceso de herpes, por ejemplo, u otra condición. Pero la única manera de demostrar que usted no tenga otra cosa que no sea eso es evaluándose, de tal manera que uno puede establecer que no existe nada a nivel pulmonar ni a nivel cardiovascular. Hemos visto ya esos casos y realmente no hemos encontrado nada. En otros casos sí, e inclusive nos hemos encontrado con situaciones específicas, lo que estábamos hablando. Recientemente un paciente que estaba así y tenía, desde el punto de vista de la clínica y electrocardiográfica, tenía una hipertrofia y el paciente no mejoraba. Y entonces yo comencé a sospechar la posibilidad de que tuviera alguna miocardiopatía de tipo, una afección miocárdica por amiloidosis, por la edad del paciente. Y le envié a hacer un estudio que no se pudo hacer aquí en el país, aproveché un viaje y exactamente tiene amiloidosis. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas. O sea que hay que pensar las cosas. Claro. Hay que pensarlas. Si no lo piensa, no va a dar no va a dar en el clavo. Diga usted. Sí, buena. Sí. Ese señor que llamó como pensionado, nosotros los pensionados no somos gente ya. Yo trabajé 40 años y duré 30 años con una sola familia. Y yo tengo artritis degenerativa. Y ese medicamento de alto costo, no hay forma de que yo lo pueda conseguir porque yo soy pobre. Además de eso, nosotros los pensionados, lo que tenemos son 10,000 pesos. Nosotros SENASA no nos pone seguro contributivo. Lo que nos pone un seguro subsidiado. Eso es no fuerte. podemos ir a ningún sitio, a menos que no sea un hospital público, a pasar un día entero. Nosotros trabajamos los pensionados y los gobiernos, ninguno se acuerdan de nosotros. Yo estoy pagando seguro desde que los Lamas tenían organizado dominicano en Villafaro. Eso es de 1977. Estuve pagando seguro hasta 7 años que salí, porque todavía el seguro social, después que nos pensionó un grupo, no luchó por nosotros. Todos los funcionarios que llegaron ahí lo que hicieron fue aprovecharse. El seguro social, al meter seguro social, eso lo pusieron modernizado, y el Salvador Gautier es un hospital de muertos vivos. Eso es lo que es, porque no se apuraron siquiera por reparar ese seguro social del Salvador Gautier. Pero, perdón, caballero, quédese ahí, por favor. Otra llamada, Buena. otra llamada, sí. Sí. Adelante, Roberto. Espere un segundito ahí. Sí, usted dijo que padece artritis reumatoide. Él se fue. Ya este es otro oyente. Sí. Sí, adelante, caballero, adelante con su llamada. Sí, siguiendo con el tema, aunque un poco fuera de tema que ustedes están tratando, con relación al seguro social. O sea, yo ahora mismo estoy en un proceso de pensión, entonces resulta que no tengo las cuotas suficientes acumuladas. ¿Qué edad tiene usted? 62 años. 62. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Que al no tener la cuota, entonces supuestamente iba a emitir un decreto para completarnos la cuota que faltaba. Entonces, no, la información que tengo es de que no califiqué. Entonces yo pregunto, la cuota que uno tiene pagada, no hay forma de que le den una explicación a lo que van a hacer con ella. Eso es lo que yo quería conocer con relación a eso. O si usted hace la solicitud del lugar y en 2 meses, creo, o sea, le devuelven todo lo acumulado. Mira, él tiene 2 posibilidades. Una posibilidad es que lo que tiene acumulado, si él está en lo que se llama capitalización individual,
Entonces, ¿qué es la capitalización individual? es decir, es el ahorro que de manera individual cada trabajador hace, es decir, y de manera obligatoria, compulsiva. Es decir, te obligan a invertir. Entonces, ¿qué resulta? Que para tú tener una pensión, tú necesitas acumular 360 cotizaciones, 360 meses cotizando. A él no le dio el tiempo, por tanto no cumplió. En ese caso, lo que se impone es que le devuelvan su dinero. Otra opción es buscar mecanismos para que eso sea transferido a Hacienda y que entonces lo pongan en el tema de reparto, para que entonces sea el gobierno el que le dé su pensión. Esos son los dos mecanismos que tiene. Pero evidentemente que es una tragedia. Esa es una situación difícil. Estamos hablando de gente que terminó su parte laboral y que entonces está desamparada. Pero lo peor es que la gente... Un momentito, caballero. La gente pensionada sigue pagando impuestos directos. No, todos los otros impuestos. Todo. Vamos a ver. Adelante, buenas. Sí, tengo un celular. Sí, buenos días. Sí, al oyente que llamó ahora mismo, el pensionado, dígale que vaya a la caja del seguro, que hubo un decreto y ya la están dando con menos cotizaciones. Eso lo bajaron. Así que vayan allá a la caja del seguro, que eso se lo van a resolver. Yo tengo las informaciones allá, tengo personas que trabajan allá. Mire, eso que usted está diciendo hay que validarlo, señor. Hasta donde yo tengo entendido no hay ninguna modificación en ese sentido. Ojalá que sea así. Ojalá que sea esa, pero yo no tengo esa información. ¿No? Y sobre todo que el seguro social antiguo IDSS ya no, eso no existe no ya. Existe. Entonces todas esas personas lo pasaron para Hacienda. Entonces, bueno, desde luego que hay muchísimos trabajadores que están en proceso desde hace cantidad de años esperando una pensión. Entonces yo pienso, donde se encuentra buena información de primera mano es que ustedes puedan ir a la DIDA, el sistema, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, donde ahí tienen todo tipo de información y lo pueden orientar mucho más objetivamente. Sí, la DIDA es la institución que puede arrojarlo. Bueno. Bien, doctor, pues reencauzando el tema del día de hoy, sabemos que estamos en una temporada del año en la cual se han desatado todos los brotes de afecciones respiratorias todos juntos. Entonces, si tengo influenza, si tengo COVID, si tengo algún tipo de infección respiratoria, ¿cómo puedo yo disminuir el riesgo de tener un daño cardíaco? Bueno, eso ya es un poquito más complicado, porque va a depender de tu condición de salud. Tú sabes que hay un aspecto principal que es la edad. En la medida que envejecemos, tenemos mayor vulnerabilidad a ser afectados por las infecciones respiratorias, procesos virales o por cualquier otra enfermedad. Por supuesto, si usted está en esa condición de edad o que tiene enfermedad cardiovascular, porque el asunto es complicarse. Y no solamente complicarse la enfermedad cardiovascular por la infección viral, sino que al tener un proceso cardiovascular, también el proceso viral puede exacerbarse y tener más complicaciones. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, tomar todas las medidas que se correspondan. Las personas que son más vulnerables, estar aislados, usar mascarilla, hidratarse adecuadamente y si comienzan a tener algún tipo de manifestación clínica, entonces inmediatamente acudir al médico para que sean protegidos. En muchos casos, por ejemplo, la influenza, resulta que el uso de antivirales ha demostrado, en los primeros días, ha demostrado reducir la probabilidad de las complicaciones por la enfermedad y de tipo cardiovascular. Entonces, eso es importante, la asistencia médica adecuada y precisa en cada caso. Eso que usted menciona es muy importante porque en esta época del año en que la gente, cualquier proceso gripal que tiene, lo atribuye a que tengo la gripe mala que anda y no va en busca de atención, no va en busca de una evaluación para ver que todos sus órganos estén en buen estado. Nos gustaría que usted pudiera hacer énfasis en esto, de la importancia de buscar atención, de no quedarse en casa automedicándose o tomando remedios caseros para curar esa infección respiratoria que puede estar causando complicaciones mayores en el organismo. Sí, claro, es trascendente, es muy importante que tan pronto usted comienza a tener manifestaciones clínicas, asistir, porque el médico es que lo va a orientar de manera precisa, o lo debe orientar de manera precisa, de tal manera que usted pueda reducir los riesgos y ante la posibilidad de un agravamiento, acudir inmediatamente
para entonces ser tratado como corresponde. No todos los pacientes les va a pasar igual. Claro. Eso ocurre. Por ejemplo, anoche recibía una comunicación por WhatsApp de un paciente pidiéndome por favor que le ayudara con un caso de una persona conocida que había ido al neumólogo porque tiene un proceso gripal ese terrible, Sí. y que el neumólogo no le indicó nada, sino que lo envió a hacer un estudio y tiene un dímero en casi 6.000 y una proteína C reactiva altísima también. O sea, tiene un proceso inflamatorio y un estado protrombótico. Eso no hay que hacer ningún procedimiento para tratar a ese paciente. El procedimiento es para complementar y documentar. Lo primero que ese paciente hay que anticoagular. No, y no solamente eso, que está haciendo palpitaciones y no tiene fiebre, está haciendo tromboembolismo. O sea, todas esas cosas. O sea, Ahora, por eso es lo que decíamos que es muy importante el cuidado médico preciso. La buena atención médica es fundamental. La medicina ahora, general, ¿qué la hace medicina más interna. daño? ¿Qué hace más efecto, por su experiencia, doctor? Las afecciones virales por todos los virus que andan ahora, o, para decirlo de manera bonita, las licencias médicas autodadas producto de la cultura afectiva de la época. Bueno, eso hay que ponerlo en una balanza. Por su No, experiencia. no es una buena pregunta, pero sí ocurre con mucha frecuencia eso. La experiencia, quizá uno no tiene un dato así para decirte, pero ocurren las dos cosas. O sea, es lo que pasa con muchos médicos en los pueblos, por ejemplo. Yo que estoy viviendo ahora en mi pueblo, a los campos, a ver la situación y evaluando. Y Usted la es de verdad- San José de Ocoa, sí, ¿no? Correcto. Y entonces, ¿qué sucede? Que tuve la dificultad que tiene la gente para tratarse. O sea, no hay medicamentos, no hay una asistencia adecuada, no hay una orientación adecuada. Por ejemplo, hicimos un estudio cualitativo y tú te sorprendes de lo que dice la gente, va al médico, el médico lo tiene. Pero depende del tiempo que tiene para atenderlo y para poderlo orientar adecuadamente. No solamente con decirle, tome su medicina, va más allá de tomar la medicina. El medicamento no aparece. Entonces, tiene que irlo a comprar, es caro, no lo puedo tener. Entonces, ¿qué adherencia puede tener el tratamiento? Ninguna. Entonces, se va agravando la situación. Además, hay otro problema que yo no me canso de decirlo, lo platico con mis estudiantes. Cada experiencia y cada situación. Tenemos que hacer más clínica, tenemos que ser más clínicos, porque no estamos cansados de decir que el diagnóstico presuntivo y casi preciso tú lo puedes hacer en un 80-85% con la clínica. Que todas las otras herramientas lo que hacen es ayudarte a documentar lo que tú estás pensando o hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, no es posible que una paciente, te puedo decir un ejemplo, por ejemplo, que tiene manifestaciones de insuficiencia cardíaca, le hace un ecocardiograma. El ecocardiografista dice que tiene una miocardiopatía dilatada isquémica, que no puede decir eso, pero puede decir probablemente isquémica. Entonces el cardiólogo manda a hacer un cateterismo. Y el ecocardiograma era incompleto, y el cateterismo resultó incompleto. Y estaba muy contento porque las coronarias estaban bien. Entonces, si la razón era isquémica y tengo la arteria coronaria bien, y entonces, como decía un profesor mío, puro estetoscopio. Simplemente ponerle el estetoscopio a esa paciente, se demostraba que tenía una lesión valvular aórtica con una estrechez severa de la válvula, que era la responsable de todo eso. Y ni el ecocardiograma, ni el cateterismo hicieron el diagnóstico. Entonces, además de eso, el tratamiento que estaba recibiendo no le ayudaba. Complicaba la situación porque había medicamentos que lo que hacen es exacerbar el problema de la obstrucción que tiene a la sangre salir. Entonces, la paciente está controlada hoy con menos medicamentos, tranquilo en su casa, esperando una solución definitiva, que es la que tenemos que hacer con esa situación. Mira, cada vez que tengo este tema me recuerdo de mi maestro, el doctor Pedro Nolasco Green. Todos ustedes lo conocieron. Cuando a nosotros se nos iba allá en Darío Contreras una patología X que traía un paciente con un trauma, y a uno se le veía y le decía, señores, que ustedes tienen que aprender una cosa, el ortopedia es médico. Y el paciente tiene tantas enfermedades como el médico tenga en la cabeza. Lo que quiere decir es que si tú solamente tienes hueso roto en la cabeza, te van a pasar claras las sintomatologías de infarto, de infecciones pulmonares, y tú a todo le vas a poner una fractura.
A todo tú le vas a poner una fractura y a toda esa patología le vas a terminar poniendo un yeso. Correcto. Mira, ese es un grave problema que existe hoy en nosotros los médicos. La calidad de la Es atención. decir, la calidad de la atención. Yo creo que cuando un paciente acude a un médico, independientemente de la especialidad del médico, independientemente de la dolencia del paciente, es una oportunidad para poder descubrir cosas que ese paciente ni siquiera se lo imagina que pueda tenerlo. Cuando tú haces un historial adecuado y haces un examen físico exhaustivo, va a encontrar muchas cosas que posiblemente son más importantes que por la que él fue a visitar el médico. Así es. Así es. Así es. Por los motivos de Yo consulta. creo que yo descubro más hipertensión, más diabetes, más hiperlipidemia que problemas del sistema nervioso. O sea, la gente va con dolor de cabeza a mi consulta y la mayoría de las veces hipertenso. El otro día encuentro yo una señora, una mujer joven, 40 años, con los triglicéridos en 350. Una cosa escandalosa. Colesterol 200 mucho. La dislipidemia no Óyeme, una cosa escandalosa. Dolor de cabeza. Le tomo la presión. La señora tiene 40 años. La señora tiene 160. Andaba por ahí. Le tomé la presión varias veces. Tuve que mandarle inmediatamente que bajara al tercer nivel donde hay un cardiólogo, porque la señora, ella no tenía idea del problema que tenía encima. Entonces, eso es el día a día de la práctica médica. Si nosotros no creemos especialistas y actuamos como especialistas, vamos a estar perdidos. Pero ese ejemplo Los que tú has pacientes puesto se complicados. multiplica. Porque yo hablaba con uno de los oftalmólogos del Secano que me decía que quiere hacer un estudio por la cantidad de pacientes que le llegan a ella por trastornos visuales, que el problema es hipertensión. Entonces, tú te imaginas ese sencillo método que yo siempre le hablo a ustedes de hacerle un fondo de ojo rápido, sencillo, que tú vas a ver con dos arterias que tú veas y venas pasando, tú te das cuenta si el problema es hipertensión o no, aún con la presión controlada. Hay que saber hacer el fondo de ojo. Hay que saberlo hacer, sí. Al doctor Ángel Con la González realidad. Medina, al doctor Ángel González Medina, la gente que nos está preguntando, lo encontramos en Medicina Avanzada, Centro de Medicina Avanzada de la Abel González de la Lincoln, como la gente lo conoce, y también en Hospitén. Así que ya ustedes saben, es el lugar donde podemos encontrar este cardiólogo dedicado a sus pacientes y también a la investigación. Nelson, tú estabas diciendo algo. Para aficar un poco lo que estamos hablando ahora, cuando yo tenía el ejercicio pediátrico, ¿verdad? Cuando tú eras médico. Cuando yo era médico, pediatra. Entonces, hay casos que los recuerdo. Por ejemplo, no es frecuente ver pediatras tomándole presión a niños. Van a examinar, él dio un problema respiratorio, pero no le toman la presión al niño. Sí. Entonces, yo usualmente tenía todos los brazaletes para tomarle la presión. Pues yo encontré una vez un niño que fue por una cuestión de amigdalitis y encontré, por ejemplo, que tenía un brazo, tenía la presión alta, en otro no. Al final, él fue por un problema de amigdalitis, al final tenía una coartación de aorta. Correcto. Otro paciente, como 7 años. O sea, tenía una malformación congénita. Congénita. Nació con un problema. Sí, y logró luego operarse y salió bien. Luego recuerdo un niño de 7 años que fue por otro tema y le encontré la presión alta. Resultado, una estenosis de una arteria renal. Entonces, mira, una señora que me llevó un niño por vómito y diarrea. Y cuando yo le veo al abdomen agrandado, me llamó la atención. Lo primero que pensé es un desequilibrio hidroelectrolítico con hipopotasemia. Pero cuando yo le palpo el abdomen, lo que encuentro es un abdomen totalmente pétreo y en el área del hígado. ¿Sabe qué tenía el tipo? El niño con 8 meses de nacido, un hepatocarcinoma. O sea, tenía Entonces, cáncer, ¿sí? fíjate, mira cómo estuve buscando, recuerdo que me refirieron a un paciente con un problema de amigdalitis y cuando yo le estoy haciendo la historia clínica, lo que me refieren es que cuando toma algo, le sale el líquido por la nariz. Cuando lo examino, que tenía una parálisis del velo del paladar. Sí. Consecuencia de una variedad de Guillain-Barré que comienza por encima. Señores, nosotros tenemos que sacarle el pasaporte. ¿Tú ves por qué? Nelson, claro. Y hacerlo volver a la capital. Hoy nos dimos el lujo de tener 2 internistas aquí.
tú ves por qué yo quiero terminar en un hospital. Me dicen que yo estoy loco. Me van a botar de ahí. Ahí están los pacientes que realmente necesitan. Mauri, hoy tuvimos 2 internistas aquí. Bueno. Sí, uno de adultos y otro de niños. Mañana será otro día. Nelson, gracias por estar en vivo desde la capital donde se hacen los cheques y donde se entregan las canastas. Doctor, yo no encuentro nada aquí. Doctor Ángel González Medina, el próximo miércoles estaremos por aquí. Sí, si Dios quiere, aquí estaremos, seguro. Será hasta mañana cuando nos reencontremos en este espacio. 10:30 de la mañana es la cita por Rumba 98.5 FM.